como hay personas nuevas, jóvenes no nuevas, no sé si hay nuevos, vamos a simplemente leer como un resumen del formato de nuestra institución. Fíjense que dice IEP República Argentina. Nacimiento: el misionero fundador fue Elías López, llegó a Argentina en enero de 1930. Me voy adelantando para ir ya después, ir más rápido cuando veamos la línea del tiempo. 1930 es un año emblemático para la Argentina. En este momento se está produciendo un golpe militar y hay un acuerdo entre militares y la Iglesia Católica y empieza un proyecto de catolización de la Argentina. ¿Por qué? Porque las iglesias católicas estaban como vacías y los sacerdotes católicos empiezan a notar que hay gente que se está yendo para los evangélicos. Entonces empieza un proyecto ambicioso de catolización de la Argentina. O sea que Elías López llega en un momento, si lo viéramos desde el punto de vista humano, no oportuno. Sin embargo, Dios se mueve en eso, en esa circunstancia. Que más adelante van a crear la ley donde se enseña la religión católica por obligación en las escuelas y dejan de ser laicas y se empieza a enseñar religión en las escuelas. Te decían que podías optar no entrar si eras de otra fe, pero en realidad sufrías la discriminación, tanto de maestras que tenían la obligación de dar esa materia y también de compañeros. 1930. Se lo llama la década infame. Imagínense que muchas cosas ocurrieron en la Argentina en esa época. Origen: el misionero Elías López fue enviado de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, de Valparaíso. El pastor de la congregación fue Willis Huber. Personería jurídica nuestra, desde 1944 tiene personería jurídica, número 416, fichero de culto 106. Que aquí lo que estaba explicando la hermana Rosa, cuando se hizo aquello que llamaron malversación, es que no se habían dado cuenta que ya la misión tenía personería jurídica. Entonces ya antes se justificaba que las propiedades no fueran a nombre de la misión, pero a partir de la personería jurídica las cosas habían cambiado. Pero digamos que no se dieron cuenta. Bien. Tipo de gobierno: nuestro gobierno es presbiteriano. Este sistema hace hincapié en la importancia de los ancianos o presbíteros. En el gobierno presbiteriano la autoridad está en el comité de ancianos o presbíteros, o sea que hay elecciones de una comisión que está a cargo de los representantes de cada filial, que serían el pastorado y todo lo que es, digamos, para conformar después la comisión central, para que haya un presidente o superintendente de la misión. Organizacional: nosotros tenemos nuestra propia constitución. Estás hablando como muy rápido. Perdón, es que me dijeron que me apure. A ver, voy a ponerle un freno ahí. Organizacional: nosotros tenemos la constitución, donde está el reglamento y donde está también nuestra declaración de fe. Tenemos una declaración de fe, usted separó, y en la constitución, qué ocurre, qué creemos, todo eso está en la constitución de la misión. Y después tenemos el ritual de ceremonias y sacramentos. Acuérdense que los únicos sacramentos son ¿qué? La Santa Cena y el bautismo. Solamente son sacramentos, todos los demás, casamientos, todo eso, presentaciones, son ceremonias. Los sacramentos son los que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos un ritual para hacer este tipo de servicio. Actualmente, en el 2025, tenemos 77 obras en distintas partes del país y más, porque nos hemos extendido un poquito a España y también ahora aparentemente Chile. Pastoreadas por obreros, pastores diáconos, pastores evangelistas, pastores presbíteros. Estos son los pastores reconocidos en nuestra Constitución. Bien, dicho esto, ¿quiénes tienen el material de la mano? A ver, ¿cuántos hay? Hay por lo menos uno por banco. Bien, entonces vamos a ir siguiendo. Vamos a empezar con la línea del tiempo. La historia de Chile necesitamos contarla para entender algo del contexto nuestro. Voy a abrir mi machete. Hay muchas de las costumbres que nosotros tenemos que en realidad vienen del contexto chileno.
con temor y temblor venimos delante del Señor, sabiendo que estamos hablando de cosas santas, aunque parece que estamos realizando la historia, y no crea que es solamente eso. Vamos a ver acá que en realidad, al revisar la historia, nosotros vamos a aprender, así como nos enseñan las Escrituras, de los buenos y no tan buenos ejemplos. Yo solamente voy a agregar algunas cositas de las que puse en la línea del tiempo para que lo repasemos rápido. Fíjense que dice que en 1878 llega el pastor William Taylor a Chile y funda la iglesia metodista en Chile. Este va a ser el primer contacto que va a tener el pastor Winnie Hoover. Se me mezclaron ahí las personas. Que va a ser el fundador de la metodista pentecostal. Winnie Hoover tenía llamado, era médico, era cirujano, ya había alcanzado a trabajar 5 años, ejercido como médico cirujano en Estados Unidos, tiene un llamado a las misiones y su contacto misionero era Taylor. Y él le dice a Taylor que quería ir para otro lado, quería que lo mandaran a África. Y Taylor le dice, no te vas a África, medio parecido a como le pasó a la hermana Rosa, le dijo, te vas a Chile, te venís a Chile. Y en Chile lo mandan a una obra a Iquique, ahí estaba varios años en Iquique. En 1902 lo trasladan a Valparaíso. Y ahí en Valparaíso empiezan a orar por avivamiento, porque la congregación, podríamos decirlo, estaba siendo inquietada por el Espíritu Santo. Y algunos hermanos empezaron a estudiar la palabra y decían, pastor, ¿vio el libro de Hechos? ¿Y a usted qué le parece? Eso que pasó en Hechos 2, ¿nos puede pasar a nosotros? Y el pastor le dijo, sí, por supuesto, yo creo que sí. Pero se había olvidado que él pertenecía a la iglesia metodista. Y la iglesia metodista, como la palabra lo dice, eran metódicos. Y no creían que el hablar en lenguas y todo aquello fuese para la actualidad. El asunto es que, bueno, se ponen a orar, algunos hermanos reciben visiones. Entonces se juntan el 31 de diciembre del año 1908, fíjense todos los años que habían pasado, y a todos estos años el Señor hace una obra de 1902 a 1908 en el pastor Hoover, y de su mentalidad metodista él empieza a ser tratado por Dios, empieza a enterarse de cosas que están ocurriendo en el mundo, de los ministerios, de los despertares que hay en otras partes del mundo, le llegan folletos, empieza a tomar conocimiento de todo aquello. Y bueno, el 31 a la noche, cuando hacen por una inauguración una celebración de 4 horas, ahí el Señor empieza ya a obrar en ellos. También, como acostumbraban, la primera semana de enero oraban todas las noches. Empezó a llamar la atención que, siendo metodistas, ellos tenían una forma. Decía, usted ora, después ora usted, después ora usted, después ora usted, y era por turnos. Sin embargo, cuando llegaron después de ese 31, a orar la semana de domingo a domingo como acostumbraban, la gente no podía parar de que todos oraran a la vez fervorosamente. Y eso empezó a hacer ruido, diciendo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasa? Que nadie lo impedía, nadie lo provocaba y nadie lo impedía. Entonces durante 7 noches empezaron a ver que la reunión de oración ya no era la misma. Se acababa de inaugurar un tiempo diferente para la iglesia. Empieza con esa oración fogosa, un hermano viene y le dice al pastor, mire pastor, Mr. Hoover, porque le decía Mr. Hoover, el Señor me ha hablado a mí y me ha dicho que separe a 5 hombres espirituales para que oren por avivamiento. Avivamiento incluía hablar en lenguas, que era lo que la iglesia metodista no estaba de acuerdo. Así que separan a los 5 ancianos, empiezan a orar. El asunto es que tampoco podían dejar de orar y estuvieron orando hasta la Semana Santa. Todos esos meses orando, y los días sábados, que parecía que iba a ser un día más de oración, se quedaban en vigilia. Y todos los sábados había vigilia, buscar al Señor, buscar al Señor, buscar al Señor. Hasta que, bueno, empiezan a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y en una de las ocasiones, voy a resumir por supuesto todo, en una de las ocasiones uno de los hermanos es tomado por el Espíritu Santo, se pone de pie y empieza a gritar, Dios es amor, y Dios es amor acá y Dios es amor en la calle. Dijo en la calle, salió corriendo a la casa y empezó a gritar, Dios es amor, y gritaba eso, y Dios es amor en la calle, pero también Dios es amor en la
fue a la cantina a gritar y a predicar. El cantinero llamó a la policía, lo llevaron preso y de todos modos no desistieron. Siguieron diciendo Dios es amor en las calles. Y de ahí en más, ellos entendieron que habían llamado la atención de vecinos, la gente de la cantina y de la policía, y dijeron, acá está, vamos a salir a las calles. En vez de achicarse y decir, no, ¿cómo vamos a salir a gritar a la calle? Empezó ahí esta costumbre y salían a la calle y gritaban las verdades, cantaban los himnos hacia toda voz. Primero era como medio así como improvisado, y después con el tiempo ya era preparado. Decíamos, bueno, vamos a prepararnos, vamos a ir así, se organizaban las salidas y la caminata. Gracias a este hermano que loco, o como quieran llamarle, los inspiró. Bueno, cuando salieron de la policía también, por supuesto, se tenía libertad de culto desde el punto de vista legal, así que Mr. Huber dijo eso. Lo mismo que después va a decir el pastor Agustín, cuando en un momento lo llevan preso a él también, en San Luis, y le dice, ¿qué andas haciendo lío vos? Y el pastor Agustín le dice lo mismo, yo no estoy haciendo lío, yo estoy predicando de Cristo. Y la Constitución me dice que yo puedo predicar porque hay libertad de culto. Las historias se van a repetir en un punto o en otro punto del continente igual. Bien, seguimos. Estamos en 1908, nos pasamos a la primera semana de oración. Y quiero leer esta frase que escribía Huber, porque a él le gustaba escribir canciones, también himnos, que después nosotros, si podemos, hoy cantamos un himno de Huber. Y fíjense la frase, era como muy poético. Quiero perderme en Él, en Cristo, escondido en Él, consumido por Él. Willy Huber. Después, otra frase de él. Creemos al Espíritu Santo, confiamos en el Espíritu Santo, reconocemos al Espíritu Santo, le damos libertad al Espíritu Santo. Willy Huber. Palabras que él plasmaba y que las dejaba escritas incluso en periódicos. Bueno, acá en 1909 ya el Espíritu Santo descendió y comienzan a haber manifestaciones en el Espíritu, que va a ser bautismo en el Espíritu Santo, hablar en lengua, palabra de ciencia, mucha palabra de ciencia, y siempre precediendo a los despertares, ¿sí? ¿Podés explicar qué es palabra de ciencia? Porque tal vez algunos no lo saben. Ok, la palabra de ciencia está diciendo lo que la persona, está hablando de lo que la operación del Espíritu Santo en una persona, y también en la palabra de ciencia tiene discernimiento, el que recibe la palabra y sabe lo que está pasando en esa persona. Que no es visible a los ojos. Que no es visible. Puede descubrir el corazón de una persona. Son dones espirituales. Y eso ocurría mucho. Siempre cuando ha habido un despertar, primero ha habido convicción de pecado, ha habido como un trato de preparar la casa, limpiar la casa, y el Espíritu Santo viene. Acá fíjense que había, cuando una de las personas esta que entra en oración y recibe visión, incluso uno ve a Valparaíso encendida en una de sus visiones, a lo que llaman es al arrepentimiento. Preparan la casa para el Espíritu Santo. Esto ha ocurrido en todos los avivamientos. Fíjense que en el libro de los Hechos también era como que tenían que esperar. No era que vos nos volvemos locos, pedimos al Espíritu Santo, no, había que acondicionar cosas espirituales. Y el Señor iba limpiando. Dice que los niños se convertían. Cuando estamos hablando de convertir, es que tenían convicción de pecado y corrían a los pies de Cristo arrodillados, llorando, clamando, diciendo que en esto, en aquello, y había convicción de pecado. Había una obra de liberación y de santidad y posterior obra del Espíritu Santo. Eso era muy común. Para este año ya había descendido el Espíritu Santo no solamente en Valparaíso, sino que en Santiago de Chile llevan a una hermana que se llama hermana Elena. Ella había llegado a la casa de Mr. Huber, siendo una mujer que no servía a Cristo. Ella era una mujer que no conocía al Señor. La esposa de Mr. Huber la lleva a la iglesia, le hablan del Señor, ella se convierte, recibe el bautismo en el Espíritu Santo y de ahí en más nadie más la para la hermana Elena. Entonces empieza a predicar, la mandan a Santiago, cuentan a los pastores de la iglesia episcopal, la metodista episcopal, que va a ir la hermana Elena desde Valparaíso, que la reciba, bueno, y los pastores de Santiago le dicen que venga, déjenla que venga